A lo largo de los años, la educación en México ha ido cambiando de diversas maneras. Esta es la historia de cómo la educación en México fue una tarea fundamental para la conformación de un país que durante años estuvo marcada por los conflictos internos y las invasiones extranjeras. Resulta necesario conocer el proceso que ha experimentado un país como México para lograr el nivel educativo actual y las nuevas temáticas que hoy en día se desarrollan en los institutos. Esto nos lleva a la pregunta: ¿qué tuvo que acontecer para que México tuviera un nivel educativo actual y qué necesita para mejorarlo? El estrecho de Bering forma parte de una región denominada Beringia, poblada por antiguas culturas del noreste de Alaska y el lejano oeste siberiano que, aún preparados por las aguas y perteneciendo a diferentes continentes, tienen un lenguaje y tradiciones en común y dependen del mismo entorno ambiental. En el 35.000 a.C., pobladores del noreste asiático atraviesan el estrecho de Bering, entonces no cubierto por el mar, y entran a América. Los primeros hombres que entraron a América traían un equipo rudimentario, sabían hacer fuego, fabricaban cuchillos, puntas de lima de piedra, se vestían con pieles, recolectaban frutos y seguían a las manadas de animales de los que se alimentaban. Estas personas eran nómadas, por lo cual no tenían una amplia educación. Desde que el hombre pisa la tierra y vive, de la época primitiva, donde no había todavía un sistema ahora sí que establecido, pero que ya existía la educación como tal por signos o a lo mejor por sonidos, donde les enseñaban a los hijos de generación en generación a lo mejor el sistema de caza, cómo era el cazar, porque el hombre era nómada, andaba de un lugar a otro. En los pueblos sedentarios, la vida educativa adquiere nuevas formas, todo ello en desarrollo paralelo en una evolución progresiva. Aprovechan cada vez mejor las ventajas que reporta el convivir en un mismo lugar, ya que esto proporciona al hombre sustento y habitación. Surgen por lo tanto clases sociales que permiten una más orgánica y eficaz influencia sobre los pueblos vecinos, y se inventa la escritura jeroglífica, y de la misma manera los hombres trataban de conservar la memoria de importantes hechos o acontecimientos involucrando la pictografía. El sedentarismo ya empezaron a conocer lo que fue la agricultura, y con la agricultura empezaron a conocer los niños, y se pasó de generación en generación. Desde ahí era educado los ritos que eran para Dios del sol, Dios de la lluvia. Ahí empezó la educación, pero era oral y era informal, porque era de generación en generación, pero por palabra. El Virreinato de la Nueva España fue una entidad territorial integrante del Imperio Español entre los siglos XVI y XIX. Se originó tras la caída de México Tenochtitlan. La educación escolar fue una empresa de poca magnitud pero de gran importancia para la consolidación ideológica y religiosa del dominio español. En la colonia se distinguen diversos tipos de enseñanza: la evangelizadora, el adiestramiento de artes y oficios, la femenina, la formación religiosa y universitaria. Las actividades educativas fueron asumidas por diversas órdenes religiosas, en especial los jesuitas. No obstante, la inicial preocupación de la evangelización y la formación de los indios fue desplazada por la atención casi exclusiva de los criollos. La educación para los indígenas fue perdiendo importancia y se excluyó a niveles educativos superiores. Durante la primera década de la conquista, los franciscanos ofrecieron educación e internados a los hijos de los señores y principales mexicas, con el doble objetivo de enseñarles la lectura y la escritura del español, evangelizar a los indígenas. A finales del siglo XVI ya existía una peculiar forma de educación religiosa. Las instituciones de educación femenina fueron escasas y crecieron poco a poco. Las niñas y jóvenes no tenían otra escuela más que esta, en parroquias y conventos de enseñanza, dedicado a la enseñanza de indígenas en el Colegio de Santa Cruz del Telolco, también conocido como el primer colegio de América. Fue la primera institución de la educación superior. Los jesuitas, al momento de su expulsión, en 1767, tenían 24 colegios, 10 internados y 19 escuelas. Dada la organización del gobierno virreinal, el control de la educación dejó completamente el régimen religioso a los educativos y se obligaron a aprender forzadamente
y cuando no cumplían, se les aplicaban castigos. Procedente del movimiento de emancipación que México iniciaría en 1810 con el histórico Grito de Dolores, en la Constitución de Cádiz, relacionada con la educación pública, en su artículo 336 decía: en todos los pueblos de la monarquía se establecieran escuelas de primeras letras, en las que se enseñarán a los niños a leer, escribir, contar y el catecismo de la religión católica. Una vez consumida la independencia de México, se abrió un periodo de intensas luchas entre liberales y conservadores, dentro de un proceso histórico de construcción del Estado Nacional. En 4 décadas, el país perdió la mitad de su territorio. Los liberales y conservadores coincidían en que la educación era fundamental, pero sus profundas diferencias políticas, ideológicas y los conflictos con el exterior dificultaron la construcción del Estado, con ello la política educativa. Si se compara con el periodo colonial, la educación en este periodo tuvo avances, en especial la primera que extendió a gran parte del país. La organización política del Estado se encargó de sostener las escuelas primarias, para lo cual el primer problema fue el no tener escuelas y bajas condiciones económicas. El papel de la Iglesia en la educación y la noción de la libertad educativa fueron puntos de conflicto desde 1824. Los liberales de las primeras décadas del México independiente propusieron la libertad de enseñanza con el objetivo de acabar con el monopolio eclesiástico sobre la educación. El 23 de octubre de 1833, el presidente Valentín Gómez Farías expidió una ley en la que se estableció por primera vez en México el principio de la libertad de enseñanza. Esta impedía al clero intervenir en la educación, pero no pudo aplicarse hasta en 1834. Fue suprimida ante la respuesta adversa de los sectores conservadores. Esta reforma brindó las bases de la propuesta liberal de educación pública en los años venideros. En 1842, ante la carencia de instituciones que pudieran organizar la educación, el Estado encargó a la compañía La Casteriana el manejo de la Dirección de Instrucción Pública. En 1843, el presidente general Antonio López de Santana expidió el Plan General de Estudios de la República Mexicana, que en su artículo 60 ordena que los alumnos reciban sólidos principios religiosos. Santana en esa fecha elaboró un plan para centralizar la enseñanza en todo el país, quitando toda facultad a los gobiernos de los estados. 3 años más tarde, los ayuntamientos volvieron a hacerse cargo de las escuelas y de su financiamiento, pero la invasión norteamericana, las guerras de casta en Yucatán, la revolución de Ayutla en 1854, la guerra de Reforma, la intervención francesa y la guerra contra Maximiliano de Habsburgo afectaron la operación de muchas escuelas. En 1867, tras la victoria definitiva de Juárez, se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En ella se establece que la educación primaria es gratuita para los pobres y obligatoria. Se disponía una unificación educativa, se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de moral. También se componía disposiciones para la educación secundaria, entre las cuales destaca la creación, bajo los principios del positivismo, de la Escuela de Estudios Preparatorios, la cual debe dar una base homogénea de educación profesional. La ley solo regía al DF y distritos federales, pero ejerció gran influencia sobre las leyes estatales. A mediados del siglo, el número de escuelas sostenidas por el Estado era muy pequeño, pero a partir de la restauración a la República en 1867 se multiplicó rápidamente. En 1843 existían 1.310 escuelas primarias, 2.424 en 1857 y 4.570 en 1870. Los poderes públicos sostenían al 72% del total de las escuelas, de las cuales 64% dependían de los municipios y el 1.4% dependían a sectores religiosos. La unidad política que logró Porfirio Díaz se traducía en una unidad educativa en el sentido de que una instrucción básica uniforme uniría a todos los mexicanos y desaparecería la anarquía mental prevaleciente en las épocas anteriores. Si todos los mexicanos aprenden lo mismo, tendrán que actuar de la misma manera, afirmaba Porfirio Díaz. El desarrollo educativo no fue de ninguna manera uniforme. En el norte del país, con poca población indígena,
mayores recursos y con gobernantes preocupados por la educación, obtuvo mayores índices de alfabetización. En cambio, al sur, tradicionalmente rural, atrasado y con alto porcentaje de indígenas, mantuvo durante todo el régimen solo el 10% de la población alfabetizada. Durante el Porfiriato, la educación continuó siendo un sistema pequeño y de lenta expansión. De 1878 a 1900 se registró una tasa de crecimiento anual de la escolaridad por cada 1000 habitantes de 3.2%. En una segunda fase, de 1900 a 1907, el ritmo disminuyó para situarse en una tasa de 2.7. Entre 1878 y 1907 solo se generó alrededor de 167 escuelas, un crecimiento de 2% en 30 años. En la administración porfiriana aparecieron en pocas ciudades y en número muy pequeño los primeros jardines de niños. La educación superior recibió mayor atención. La escuela preparatoria surgió en todos los estados del país, los institutos científicos y literarios se multiplicaron y sus contenidos y equipos didácticos mejoraron. En casi todos los estados se contó con escuelas normales, en algunos se desarrolló la educación artística y al final del periodo de 1910 se creó la primera Universidad Nacional. Durante la Revolución Mexicana, la educación tuvo un escaso desarrollo. El Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de la educación laica, obligatoria y gratuita. El Congreso estableció la prohibición al clero y las asociaciones religiosas de organizar o dirigir escuelas de educación primaria. En 1921, por iniciativa de José Vasconcelos, fue creada la Secretaría de Educación Pública, SEP. La creación de la SEP inaugura una tendencia hacia la federación. José Vasconcelos tenía un lema que decía: por mi raza hablará el espíritu. Y él le dio gran importancia a la clase más humilde de nuestro país. Quería que todos recibieran una educación formal, que todos tuvieran derecho a una educación para todos. Era su lema. Entonces son formadores, jóvenes voluntarios que empezaron a prepararse. La primera escuela preparatoria para maestros fue en México, y con ella mandó a alfabetizar a los pueblos. Pero en ese tiempo los pueblos le tenían pavor o aberración a la palabra federal y como que no estaban muy convencidos. De hecho, como no había medios de comunicación constante, algunos creían que todavía seguían las guerras de la revolución, no estaban enterados que ya se habían terminado. Entonces ellos fueron los primeros que empezaron de vocación, maestros jóvenes, a irse a las zonas rurales. Tuvieron muchos tropiezos. Para empezar, las faenas del campo les quitaban tiempo a los niños, los padres que no estaban de acuerdo que los niños recibieran educación. Y aparte, la pobreza en México en ese tiempo, después de la revolución, quedó muy pobre y muy sentido. Entonces, la mayoría de la población era gente de muy bajos recursos económicos, entonces no había lápices, no había escuelas hechas y derechas formalmente. Los maestros se daban las clases en arbolitos, en casas prestadas, sacaban sillitas al patio, y cuando tenían tiempo los niños se tenían que adaptar, los maestros se tenían que adaptar a las circunstancias de los pueblos. En el sexenio del general Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940 fue modificado el artículo 3 constitucional para dar lugar a la educación socialista y por primera vez en el texto constitucional obligar a las escuelas privadas a seguir los programas oficiales. En esos años se crearon internados, comedores y becas. De 1940 a 1946, al asumir la presidencia en el contexto de la Guerra Mundial, Manuel Ávila Camacho propuso una política de unidad nacional que tuvo expresiones en la doctrina y en las políticas educativas del gobierno. Se redujo a 50% el analfabetismo de la población adulta. El número de alumnos de primaria se expandió un 60% y en preescolar un 274%. El número de maestros de este nivel aumentó un 66%, pero la cantidad de escuelas solo incrementó a 8.9%. Por otra parte, el número de estudiantes de educación secundaria ascendía a casi 70,000
la de educación media a 37.000 y la de superior a más de 30.000. Entre 1920 y 1950, el sistema educativo creció en forma constante pero moderada. La enseñanza primaria se concentraba principalmente en el medio urbano y los niveles superiores tenían un carácter restringido. México se encontraba con un sistema políticamente centralista. El gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines consolidó las relaciones educativas de los gobiernos anteriores. En esos años, el gobierno aumentó los gastos en educación, especialmente los subsidios a las universidades y los salarios a los profesores. Los servicios educativos continuaron creciendo, pero ya no se llevaron a cabo reformas en los métodos, programas de estudio o los textos escolares. Teos consideró prioritario ampliar las oportunidades y apoyar la educación normal y la capacitación para el trabajo. La educación había registrado avances, pero todavía en el año de 1958, 1 de cada 2 mexicanos no sabía leer, y las insuficiencias de los servicios, así como la equitativa distribución de la oferta, hacía que el nivel básico fuera un poco accesible para amplios sectores de la población. En esas condiciones, el gobierno federal promovió la expansión acelerada del servicio educativo. Durante su sexenio, se incorporaron poco más de 2.800.000 estudiantes. Se duplicaron en términos reales los recursos federales destinados a la educación. Se construyeron más de 21.000 aulas, se fortalecieron los servicios de mejoramiento del magisterio y reformaron planes y programas de educación normal. Durante el sexenio, la educación secundaria creció un 150% y recibió especial atención. Durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, se instaló la Comisión de Planteamiento Integral de la Educación. Se implantaron algunas medidas para amplificar la cobertura de la educación elemental, abatir costos y aliviar la presión de la demanda por estudios superiores, como el uso experimental de medios masivos de comunicación para la enseñanza primaria. Por otra parte, se inició la unificación de los calendarios escolares y se intentó modernizar la administración. Echeverría propició una considerable expansión y diversificación de los servicios educativos, la multiplicación de las instituciones en todo el país y su crecimiento interno, la reforma a los planes y programas de primaria y secundaria, la edición de nuevos libros de texto gratuitos y la promulgación de nuevas leyes en materia educativa y de patrimonio cultural. El gobierno de López Portillo elaboró el Plan Nacional de Educación, PNE. Dicho plan consistió en un diagnóstico y en un conjunto de programas y objetivos. En 1978 se declaró prioritaria la educación preescolar y se puso en marcha el programa de Educación para Todos, cuyo objetivo fue atender a todos los niños que demandaran la escuela primaria. Durante el sexenio se impulsó la educación terminal, se buscó regular mediante la planeación a la educación superior y se creó la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. En 1978, las autoridades educativas calculaban que existían 6 millones de adultos analfabetos y 13 millones sin concluir la primaria. Ante este panorama, en 1978, el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados y en 1981 elaboró el Programa Nacional de Alfabetización y creó el Instituto Nacional de la Educación para Adultos, INEA. En dicho programa se atendieron poco más de 1,5 millones de adultos en alfabetización, primaria, secundaria y capacitación no formal para el trabajo. El presidente Miguel de la Madrid inició su gobierno justo en el momento en que se desencadenó una fuerte crisis económica. La crisis afectó la demanda de escolaridad en los sectores de menores ingresos y aumentó las posibilidades de abandono y reprobación escolar. En esas condiciones, el sistema educativo mexicano interrumpió las tendencias expansivas que lo habían caracterizado desde décadas anteriores. En 1984, el Poder Ejecutivo Federal expidió un decreto para establecer acuerdos de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, los cuales implicaron la creación de consejos estatales de educación con representación de las autoridades federales, estatales y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE.
y el establecimiento de direcciones generales de servicios coordinados en cada entidad, órganos de coordinación de las dependencias educativas ya existentes. Llamada a la presidencia de la Gran Reforma Educativa, ya que la gran aportación de su sexenio es la reforma de fecha de promulgación 4 de marzo de 1993. Dicha reforma garantiza el derecho a la educación de cada individuo, así como la obligación del Estado, Federación, Estados y municipios a impartir la educación preescolar, primaria y secundaria. Faculta al Poder Ejecutivo Federal a determinar los planos y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal, considerando la opinión de los gobiernos de los estados. Establece la facultad del Estado para otorgar o retirar el reconocimiento oficial a los estudios e instituciones particulares. Esta reforma marca determinadamente la facultad nuevamente del Estado a que discrecionalmente determine el reconocimiento oficial o no de los estudios en los que se refiere a instituciones particulares, lo que ubica al Estado como el dominador absoluto de lo que se debe o no aprender y enseñar en las escuelas. Durante el ciclo de 1999 a 2000 recibieron educación primaria en el sistema escolarizado 14.8 millones de niños y jóvenes, lo que significa que la matrícula de ese nivel aumentó más de 191,000 alumnos. En ese periodo, el número de maestros aumentó en 7.1% y el de las escuelas en 7%. En el gobierno de la República puso a disposición de los niños que cursan su educación básica en las zonas más pobres del país los medios que les permitan realizar y concluir sus estudios. En este esfuerzo destacan los programas compensatorios, la educación indígena, la comunidad, la que se ofrece a personas con discapacidad, así como las becas de Progresa. Calidad educativa y apoyos a la función magisterial como parte de la estrategia para mejorar la calidad de la educación básica. Se continuó con la revisión periódica de contenidos de la educación y la producción de materiales educativos actualizados para alumnos y docentes. Nuestro objetivo es incorporar plenamente y pronto a todos los marginados y marginadas al proceso de desarrollo, de tal manera que su nivel de vida no dependa de programas asistenciales. Nuestro compromiso mayor es con la reforma educativa. Su propósito es incrementar la cantidad y la calidad de educación que concebimos laica y gratuita. Es necesario también abatir por vías concurrentes del abandono prematuro de los estudios. La educación representa la inversión en capital humano de mayor impacto en el desarrollo social. La convivencia armónica y el progreso de los mexicanos debe cimentarse en una formación educativa integral y de alta calidad, que contribuya a afianzar nuestra identidad y los valores humanos esenciales, al tiempo que promueva la adquisición de conocimientos, destrezas y capacidades que permitan la superación y mejora constante de la población, especialmente de aquella que padece de las mayores carencias. Con esta orientación, el Gobierno de la República continúa desarrollando las acciones que harán posible transformar el sistema educativo nacional. En 2002 se autorizó un gasto federal para el sector educativo por 277,038.4 millones de pesos, lo que significó en términos reales un incremento de 4.6% respecto a los recursos ejercidos en 2001. La reforma es un cambio a lo que se estaba haciendo. Como bien lo dice, es reforma educativa de que sacó ahorita el presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, lo que nos quiere dar a entender que es un cambio a lo que estábamos haciendo. Ya no se trata hoy en día de memorizar, de aprenderse lugares, de repasar las cosas como se hacía antes, sino que a partir de esto los niños, con el nuevo modelo que ellos es transformar los libros de texto en base a las nuevas tecnologías, al nuevo siglo XXI en el cual estamos viviendo. Es cambiar o acercarnos prácticamente a lo que se está mirando a nivel mundial, que todos los niños puedan ver, puedan tocar los aparatos electrónicos y que con eso vayamos cambiando nuestra forma de enseñanza. Los niños sean más críticos, reflexivos, analíticos, que ellos mismos se desenvuelvan por sí solos. Pero sí, el trabajo es demasiado amplio. Es muy amplio que pues a veces el tiempo no es lo suficiente como para que tú puedas lograr
todo lo que debes de lograr en un alumno. Asimismo, hace ver que el maestro se prepare a través de cursos, ¿sí? Y sobre todo, quieren maestros calificados. Y empieza la reforma laboral. Ahí nos mandan a la ley del servicio profesional docente, donde nos mandan a aprobar unos exámenes. En cuanto a las escuelas, la reforma educativa nos manda varios programas. En primera, si quiero tener una construcción, una reorganización escolar, tengo que tener mis escrituras. También otra forma, ahorita nos aplican un calendario, nos dan a escoger 185 días, 195 días. Si agarramos el 185 días, tenemos que dar 15 minutos más. En cuanto a los libros de texto, ahorita los que van a cambiar es de primer grado y segundo grado, que se van a adecuar a lo nuevo que estamos teniendo ahorita con las nuevas tecnologías del siglo XXI. De las cuales es que a nosotros los docentes nos dividieron en dos zonas, zona del 60 y zona del 100, cuando en realidad tanto en una zona como en la otra hacemos el mismo trabajo y tenemos las mismas responsabilidades. Eso es por un lado. Por otro lado, a lo menos en la sierra, hay alumnos que se dedican mayormente al campo, ¿sí? Hay mucha desigualdad económica y también faltan mucho a clases, cosa contraria en la ciudad. Ahí hay otros problemas un poquito más fuertes y hoy en día nos está atacando mucho el tema de la inseguridad, tanto en un lado como en el otro, donde la mayoría de los docentes, tanto alumnos, vivimos esa situación que nos inquieta y nos ataca día con día. No tenemos un proyecto elaborado exclusivamente para nuestro país y que cada proyecto va dependiendo de nuestros presidentes. Un presidente viene y hace un proyecto y se corta, llega otro presidente y mete otro proyecto con otros nombres, otra forma de visión y entonces no tiene seguimiento. Entonces eso sería uno de los principales factores. De analizar sus reformas. Siempre, pues, por lo que he visto en mis planes y programas, toda la vida se la vive copiando de otros países, pero no concluye. Algo que inicia no lo concluye. Yo pienso que todo sirve, siempre y cuando se lleve a cabo y se concluya. O sea, nosotros como docentes, a los niños siempre les inculcamos todo lo que inicia debe de concluir. En primera instancia, cambiar lo que nosotros hacemos en nuestras aulas, es decir, tener más motivación hacia los alumnos, enseñar las clases con calidad, partir de los conocimientos previos, porque a partir de ellos a los niños les vamos a dar una clase más agradable, más entretenida, que esté acorde a las necesidades de cada uno de los alumnos y en la zona que nos encontremos. Necesita regresar a algunas de las fuentes que fueron las primicias de la educación, que era que se preocupaban porque el ser humano lograra su progreso neurolingüístico, su progreso en todas las esferas de su forma de vida, como ser, persona, psicológica, física, moral, todos los aspectos del ser humano de una forma integral. Lo que necesitan es regresar a esas fuentes y hacer proyectos nuevos que realmente se preocupen por la educación verdadera de nuestros niños. Pues más que nada, tener docentes muy comprometidos para poder realizar su labor. Y otra cosa muy importante, tener más escuelas. Necesitamos igual maestros capacitados, lo que es en inglés, computación. ¿Para qué? Porque pues esa es la demanda, o sea, lo que nos están solicitando, pero necesitamos los especialistas. Y algo muy importante, nos dan la era digital, pero pues las aulas seguimos nada más con pizarrones. Hi, my name is Solomon Zhang, and I was educated in college here in the United States of America. I went to the University of Michigan, Ann Arbor.
I came into university and I always wanted to be a teacher, and so I especially wanted to be a history teacher. I think that in the United States versus anywhere else in the world, everyone is still trying to figure out how to best teach their kids. I don't think any country has the perfect answer. I think we're all trying very hard to figure out what really works in the classroom, and how do you help kids learn to be critical thinkers? How do you help kids to take ownership of their own education and what they want to learn? And how you help them to have the ability to look at a difficult situation and be able to make a good decision. And so I think there's no country in the world that's perfect, and definitely not here in the United States. But I think we're all trying to figure that out together. But I especially believe that there's a huge need in urban education for students, for children who don't necessarily have a lot of opportunities being born in their neighborhood. And so I think these are the populations, the people who have the most risk of being forgotten by the education system. And these are the kids that we really need to focus on, because there's so many kids and who grow up in these neighborhoods who have so much potential and so much voice and so much that they want to say and they can share with the world, but they might not get the opportunity to. Todo lo que tuvo que acontecer en México para obtener la educación actual fue un largo proceso. Desde la época prehispánica se dieron grandes acontecimientos para llegar a la educación que conocemos hoy en día. Las formas de pensar, las costumbres, las tradiciones de los mexicanos ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Una educación de calidad para todos los mexicanos ha sido un anhelo compartido entre la sociedad y el gobierno de nuestro país a lo largo de la historia. Como resultado del esfuerzo sostenido, se ha logrado un avance en superación de la baja de escolaridad y de analfabetismo. Actualmente el analfabetismo es de 10% y la escolaridad promedio de los mayores de 15 años es de 7.8%. A pesar de que la población ha ido mejorando, aún hay algunos aspectos que necesitan cambiar para mejorar la educación en el país. México sigue creciendo y mejorando en comparación de los años anteriores. Aún faltan más cambios positivos por venir.